Hola compañeras y compañeros, buenas noches, ¿cómo están? El día de hoy, o buenos días, el día de hoy vamos a tocar dos temas importantes en la nutrición comunitaria, nuestra materia. Vamos a hablar acerca de seguridad e inseguridad alimentaria, que básicamente son conceptos, y vamos a profundizar un poquito acerca de la cadena alimentaria y de todas las etapas que existen en esta y de las posibles problemáticas que nosotros pudiéramos llegar a intervenir para mejorar, ¿ok? Como les digo, primero vamos a empezar con seguridad e inseguridad alimentaria. Para empezar, una pregunta, ¿por qué faltan los alimentos? ¿Ustedes por qué consideran que llegan a faltar los alimentos en el mundo? Se dice que todo el alimento que se llega a desperdiciar es más que suficiente para eliminar el hambre mundial. Entonces, fíjense, si se desperdicia alimento tanto en la producción como en el transporte, como una vez que llega a casa, probablemente es porque estén faltando políticas y exista cierta desinformación para que exista una correcta estructura en la producción de alimentos, ¿no? También porque faltan los alimentos, pues bueno, por falta de economía y también por falta de conocimiento. En la actualidad hay personas que llegan a consumir ciertos alimentos o ciertas sustancias que no son benéficas para ellos, pero deciden ellos invertir en esa sustancia en comparación de alimentos que les llenen de nutrientes para tener una óptima salud, ¿no? Entonces, en cuanto a conceptos, tenemos lo que decíamos, inseguridad alimentaria y seguridad alimentaria. La inseguridad alimentaria se clasifica en dos, pero como definición dice que es el proceso en donde hay una disponibilidad limitada e incierta, o sea, no se sabe en qué cantidad, no se sabe realmente la calidad de los alimentos. Estos alimentos, pues, se supone que nos permiten a nosotros cubrir los requerimientos nutricionales, pero pues cuando hay inseguridad alimentaria pues es incierto, ¿no? Es limitada la cantidad. Se clasifica en crónica y transitoria. La inseguridad alimentaria crónica van a ser en aquellas personas que lleven años ya presentando falta de alimentos, que por ejemplo no tengan casa o que les cueste mucho, no sé, conseguir trabajo, que tengan alguna enfermedad o discapacidad de la cual no les permita a ellos trabajar para sustentarse y por lo tanto obtener sus alimentos. Por otro lado, tenemos el tipo de inseguridad alimentaria como se le conoce como transitoria. Transitoria nos dice que es pasajera, o sea, que no va a durar años, pero de pronto puede ser aguda cuando sucede algún fenómeno natural, algún terremoto, algún tsunami, o también podría ser cuando pierdes tu trabajo y no tienes para sustentar tus alimentos. Entonces, estas son los dos tipos de inseguridad alimentaria, la crónica de hace años y la transitoria. Y por otro lado, la seguridad alimentaria tiene ciertas características, pero antes de eso vamos a ver lo que nos dice la FAO. En pantalla están viendo la definición de la seguridad alimentaria. ¿Cuándo es cuando la persona tiene seguridad alimentaria? Dice que cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico suficiente a suficientes alimentos, que pues estos alimentos obviamente sean de calidad, que sean nutritivos, y pues estos nos van a permitir a nosotros llevar a cabo una vida sana y activa. No necesariamente, por ejemplo, que digan, pues yo como todos los días una sopa de vaso. Pues sí, pero la tienes ahí la sopa de vaso, pero realmente no es un alimento nutritivo, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las características de la seguridad alimentaria? Tenemos aquí que debe de ser adecuada en cantidad de alimentos suficientes, de acuerdo, yo sé que ustedes ya saben, a tu edad, a tu etapa de la vida, a tu peso, a la actividad física que realices, ¿no? Debe ser adecuada en eso. La seguridad alimentaria también tiene la característica de tener alimentos de calidad, nutricionalmente adecuados, y así como también en nutricionalmente hablando, también en la manera en la que nos manipulamos, ¿sí? Si te lavas las manos, si lavas tus utensilios, si no tienes contaminación cruzada, pues ahí tiene que ver mucho la calidad del alimento.
También debe de ser adecuada y aceptable. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a tu cultura, de acuerdo a la manera en la que almacenas, las temperaturas de refrigeración o cómo los descongelas, tus alimentos, cómo los preparas. ¿Sí? Culturalmente hablando, pues hay alimentos que nosotros en México vemos raros de comerse, ¿no? Y vamos a otro país y probablemente eso forma parte de su cultura, o de pronto hay personas que tienen cierta religión que no aceptan cierto tipo de carnes o de alimentos, ¿no? También la alimentación, la seguridad alimentaria debe de ser suficiente para no generar preocupación. Sí, en cuanto al punto de vista psicológico, pues no nos tenemos que estar preocupando de que, ay, ¿qué voy a comer mañana? O no tengo para comprarlo. Ahí, una vez que tenemos este tipo de pensamientos y preocupaciones, ya nos consideramos en inseguridad alimentaria. Por otro lado, y por penúltimo, tiene la característica de ser socialmente aceptable, o sea que los procedimientos para conseguir la comida son socialmente aceptables, que paguemos por ellos el precio adecuado, que lo obtengamos, inclusive que nosotros mismos lo cultivemos, ¿no? Y por último dice, nutricionalmente hablando, deben de ser maneras en las que los manipulemos y preparemos de acuerdo a ciertas fórmulas culinarias adecuadas, con higiene y también que lo que tú estés consumiendo te brinde el aporte diario recomendado en cuanto a micronutrientes, ¿no? Y bueno, los organismos que influyen en la seguridad alimentaria, o sea, ¿cuáles son esas instituciones que van a ver por la inocuidad de los alimentos, porque los lotes salgan bien, porque estén en todo lo que sería de la cadena alimentaria, estén monitoreando que se esté haciendo un buen trabajo y que pues por lo tanto no nos vayamos a enfermar? Tenemos el Códex Alimentarios, que viene siendo un documento que lo hace la Organización Mundial de la Salud y la FAO. Tenemos en México a la COFEPRIS, tenemos a la Semarnat, a SADER, que es de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, tenemos también la SAGARP, o sea, tenemos varios tipos de instituciones u organismos que se encargan de controlar todas estas políticas y que se estén llevando a cabo. Si bien nosotros veíamos en una clase pasada, creo que no lo vimos, pero fíjense, aquí nosotros tenemos, sí, de las políticas alimentarias, veíamos que el artículo 4 es el artículo que dice en la Constitución mexicana que todos los mexicanos tienen derecho a una alimentación saludable, variada, de calidad y que el Estado lo va a garantizar. Pero aquí está la Declaración Universal de los Derechos Humanos y esta nos dice que el artículo 25 prácticamente nos está diciendo lo mismo, que todos los seres humanos tenemos derecho a alimentos saludables, suficientes y pues sanos, ¿no? Decíamos. Ok, entonces hasta ahorita ese es el concepto de seguridad alimentaria. En cantidad suficiente y calidad suficiente de alimentos que no nos generen preocupación, que no nos generen enfermedad. Inseguridad alimentaria, dos tipos, crónico y transitoria. Crónico lleva suscitándose desde hace años, transitoria, estás pasando por un momento difícil por el cual presentas inseguridad alimentaria, pero sabes que a futuro pues no va a ser así. Por otro lado, hablábamos de la cadena alimentaria. De pronto la cadena alimentaria se nos viene a la mente esta imagen que veíamos en la primaria, ¿no? De que el animal se come al otro animal más pequeño y así. Bueno, no hace referencia a eso, hace referencia a todo el proceso desde que se planta la semillita hasta que se cosecha y hasta que te lo comes, ¿no? Entonces, la cadena alimentaria tiene varios como modelos o pautas, pero generalmente viene siendo lo mismo, hay varios diseños. Por ejemplo, tenemos este que nos habla acerca de la producción de alimentos. Tenemos también que una vez que produces los alimentos, los almacenas. Los puedes llegar a manipular, imagínate, no sé, una papa la puedes llegar a vender como papa, ¿no? El kilo, pero también puedes hacer papas fritas, papas congeladas, entonces la puedes manipular o procesar. Una vez que ya lo manipulas, procesas o tal cual sale directamente del almacén, lo llevas a una central mayorista, de ahí a una central minorista, ahí intervenimos nosotros, lo llevamos a nuestra casa, lo manipulamos también en nuestra casa, la cocción que queramos y la preparación, lo consumimos y afecta directamente a nuestro estado nutricional. Aquí la siguiente diapositiva básicamente es lo mismo. Nos está hablando desde la selección de la semilla, desde el cuidado del terreno, desde la vez que sembramos, los pesticidas que vamos a utilizar, la cosecha, que es cuando ya se extrae el alimento, el almacenamiento y se reserva para el consumo. Si nosotros lo cosechamos, pues lo preparamos, ¿no? Ya en nuestra casa, pero si es en grandes cantidades, pues se va a transportar y se va a vender. Y una vez que nosotros lo adquiramos, vamos a prepararlo, lo vamos a distribuir entre la familia y nos vamos a alimentar, ¿verdad? Una vez que nos alimentemos, pues lo vamos a utilizar de manera biológica y esto pues va a afectar ya sea negativa o positivamente en nuestra nutrición.
Ok, ahora ya más o menos tenemos en cuenta cuál es el proceso de la cadena alimentaria, pero a su vez esta se divide, se clasifica en 4 etapas. Tenemos a la producción primaria como etapa número 1. Aquí nos dice que va a hacer referencia a todas las empresas y profesionales que se dedican a producir, a criar o a cultivar los productos, ya sea la tierra, la semilla o animales, o a pescarlos, a criarlos, a la ganadería, ¿no? Y estos a su vez, en esta etapa número 1, se tiene la responsabilidad de evitar peligros al medio ambiente porque se utilizan pesticidas, se utilizan ciertos químicos que no es necesario, que bueno, que es necesario que no estén alrededor de, no sé, de una escuela y que los niños estén respirando eso, ¿no? Dice que ellos también tienen la responsabilidad de garantizar las condiciones higiénico-sanitarias apropiadas, tanto para el lugar como para sus trabajadores. También deben de informar a la autoridad competente si se sospecha que hay un problema que puede afectar a la salud humana. Hablamos de químicos. Dice, se controlan los contaminantes, plagas, enfermedades e infecciones de animales y plantas. Y bueno, eso sería la parte de la producción primaria, o sea, desde que se escoge la semilla, desde que se nutre el terreno, hasta esperarnos de que si acabamos de cosechar, pues no vamos a volver a cultivar en esa tierra, ¿no? Tenemos que nutrirla nuevamente. Y bueno, aquí el ejemplo, ¿no? De la producción primaria, de cómo están ya cosechando los tomates. En número 2 tenemos a la industria alimentaria. Esta industria alimentaria dice que es el proceso por el cual pasa un alimento desde que termina la fase de producción primaria hasta su punto de venta, pero a su vez ahí va a entrar otra fase que es la manipulación. Ahorita lo vamos a ver. Básicamente aquí lo que tenemos en la industria alimentaria es que es una de las etapas que mayor se regulan, ¿sí? Esta segunda etapa a su vez se divide en 5, que es la preparación, fabricación o transformación, la manipulación, el envasado, el almacenamiento y el transporte. Y esta es una de las etapas que más se controlan. Por ejemplo, yo sé que ustedes han escuchado hablar de los HACCP, o en el cual nos dicen las primeras entradas, las primeras salidas, las normas oficiales mexicanas, cómo debe estar las instalaciones, cómo me debo de vestir yo, que si necesito usar cofia, cubrebocas, guantes, zapato antiderrapante. Todo eso son parte de los lineamientos de la industria alimentaria, porque cada procedimiento hace que ese alimento sea de calidad y que sea seguro para el consumo humano. Entonces aquí en la fase 2 de la industria alimentaria tenemos, por ejemplo, ya una vez que se cosechó el tomate, pues ya lo están lavando, lo están separando, el que se vea de mejor calidad, el que no, pues se va a ir descartando. Después viene la comercialización o venta, pero antes de venderlo se puede llegar a volver a manipular ese alimento. Ese tomate todavía se puede hacer, no sé, una salsa para pizza, una salsa capsu, ¿no? Entonces se puede llegar a transformar. Por ejemplo, los elotes que tenemos aquí en la imagen, pues se puede llegar a sacar y se puede poner en conserva, ¿no? En lata. Y se almacena. Por ejemplo, aquí tenemos la salsa. Tenemos la salsa y pues también se puede hacer capsu. Y el último eslabón de la cadena alimentaria tenemos nosotros a los consumidores, o sea, nosotros. Dice que nosotros estamos resguardados bajo leyes, bajo políticas alimentarias que van a monitorear que ningún producto nos cause daño. Igual, bueno, hay leyes, decíamos, ¿no? Que pueden existir, pero de aquí a que las regulen, pues hay unas que sí están deficientes en cuanto a ese punto. Dice que somos responsables de demandar productos que ofrezcan plenas garantías de inocuidad. Sí, o sea que nosotros tenemos que alzar la voz y decir, a ver, no, esto está mal etiquetado o yo quiero que esta etiqueta se haga de tal forma porque no la entiendo. No lo hacemos, evidentemente, ¿no? Somos minorías. Otra responsabilidad que tenemos es que hay que tener en cuenta que una vez que ese alimento toca nuestra casa, ya nosotros somos responsables de la manera en la que lo preparamos, de si nos lavamos las manos, porque puede existir, no sé, imagínense que alguien compre un pedazo de carne, 2 vecinos, en el mismo lugar, al mismo precio, la misma cantidad, pero la casa número 1 lo prepara con ensalada, con arroz y como dice el plato del bien comer, y la casa número 2 lo hace frito, sin verduras, no se lava las manos, tienen a los perros por ahí en la cocina, entonces obviamente corren un riesgo aquellas personas que no tienen este control de higiene en cuanto a su persona y a su manera de manipular los alimentos, ¿no? También dice, es responsable de denunciar públicamente los casos de fraude o incumplimiento de las normativas.
Sí, si ustedes están viendo que no se está etiquetando un producto bien o que probablemente apareció algo dañino en alguna lata o en algún embalaje, pues hay que hacerlo saber, porque pues de ahí se va a rastrear el lote y vamos a evitar que otra persona llegue a estar en la misma situación. Y por último dice, responsable de requerir una información veraz, objetiva, comprensible, amplia y detallada sobre todos los alimentos. Y bueno, esta es una imagen en la cual nos resume bastante bien la parte de las 4 etapas que decíamos. Producción primaria, las personas que se encargan de cultivar, de criar los animales. Industria alimentaria, desde que la cosechamos hasta que la almacenamos. La comercialización o venta puede llegar a tener otra transformación ese alimento y una vez de ahí se va a los mayoristas, a los minoristas y el último eslabón, pues decíamos, somos nosotros, ¿no? Los consumidores. Y bueno, por último, se estarán preguntando, ¿y a mí como nutriólogo qué me sirve, de qué me sirve conocer estas etapas? Bueno, en nutrición comunitaria, todas estas etapas pueden llegar a presentar factores de riesgo en la cadena alimentaria en las personas. Y vamos a ver uno por uno cuáles pueden llegar a ser las problemáticas que yo puedo inclusive hasta intervenir, ¿no? Ustedes, cada punto que yo les enseñe puede llegar a ser una variable de estudio en la que ustedes dicen, a ver, si esto está mal, pues yo voy a intervenir con un programa o con una política que haga tal y tal y tal para eliminar esa problemática, ¿no? Entonces, número uno, desde que preparamos la tierra, puede existir inconvenientes, por ejemplo, que exista limitada capacidad de trabajo debido a la mala alimentación de los trabajadores. Estos tipos de trabajos son trabajos muy mal pagados y son trabajos súper largos, jornadas externas y cansados. Están bajo el rayo del sol todo el día, se cansan, tienen que estar cargando cajas. Entonces, imagínate que aparte de que te estás gastando bastantes calorías, pues no lo compensas, ¿no? Porque a veces que los vemos desayunando a las personas que trabajan en este tipo de lugares, pues que las tortillitas con frijoles, pero que no falte la Coca-Cola, ¿no? Entonces, la alimentación en la mayoría no es la más adecuada, entonces se puede llegar a implementar un programa en el cual pongas un comedor para para los trabajadores de la pista, ¿no? Y para que rindan mejor, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues a las empresas les interesa que tengan trabajadores que pues puedan llevar a cabo el trabajo, ¿no? También en la etapa uno dice escasa mano de obra para preparar la tierra, probablemente no contraten o las personas no estén a gusto con esos trabajos y no los adquieran. Dice la mala planificación retrasa la siembra. Bueno, número 2 dice variedad de cultivo limitada, siembra de cultivos comerciales en lugar de alimentos básicos. O sea, hay empresas que prefieren sembrar algo que a ellos saben que lo pueden exportar y les van a pagar mejor que producir algo para la localidad que sepan que les van a nutrir, como que se pierde de lado esa parte, ¿no? Dice, sistema de siembra erosiona el suelo. ¿Por qué? Porque pasa la temporada de cosecha y no dejan descansar a la tierra, entonces es tierra que no está tan nutrida y se erosiona, se va deteriorando. Dice, uso de semillas de bajo rendimiento, pues de mala calidad, ¿no? Tardía distribución de semillas para la siembra. Y luego viene el cultivo, dice, reducida capacidad de compra de insumos agrícolas, inundaciones o sequías, que eso tiende a pasar mucho en Ensenada, casi no llueve, entonces pues se ven afectados los cultivos. Dice, destrucción de cultivos por plagas, escasez de mano de obra disponible por ya sea injusticia de que no les pagan bien o entre otros, ¿no? Número 4 dice la cosecha. Robo a la cosecha, puede faltar la mano de obra, es muy común que se roben las cosechas. De hecho, bastantes personas que llegan a vender así de que en las bolsitas en la calle, muy probablemente es que sean alimentos robados. No estoy diciendo todos, pero probablemente. Pérdida de cosechas por lluvias tardías. La cosecha tardía agrava los daños causados por las plagas. Y bueno, en número 5 tenemos el almacenamiento. Dice aquí que pérdida de alimentos por malos métodos de almacenamiento. Aquí esta es una variable de estudio muy padre porque si tú tienes a una persona que de pronto y no tiene un refrigerador o que hace mucho calor en donde vive, tú puedes implementar un programa en donde digas, ah, bueno, pues vamos a hacer unas conservas en vinagre, en escabeche, con azúcar, unas mermeladas, ¿no? Y las conservas pues pueden estar básicamente cerradas y a temperatura ambiente. Dice, no se almacenan suficientes alimentos debido al exceso de ventas, o sea, no se administran bien en cuanto a su cosecha. En número 6 dice transporte, falta de transporte desde el campo a la ciudad. Puede, por ejemplo, San Quintín, yo sé que los que viven para allá o los que han ido para allá ubican este tramo en la carretera en el cual a veces nos tenemos que quedar esperando de 40 minutos hasta 2 horas porque es un tramo que está en construcción y que aparte está muy peligroso y aparte pues hay muchos baches. Entonces, esto impide o dificulta el que las personas que viven para allá tengan acceso a alimentos porque no todos quieren ir a llevarlo para allá por carreteras en mal estado.
En número 7 tenemos la compra y la venta. Ya estamos hablando ya del último eslabón, ¿no? Del consumidor. Dice, ingresos insuficientes para comprar alimentos, falta de recursos económicos, alto costo en los alimentos, que prefieren las personas a veces comprar, no sé, una Maruchan a comparación de comprar verduras, ¿no? Porque a veces no saben comprar de temporada y la clásica excusa que te dan de que no, es que comer saludable es bien caro. Y pues no necesariamente es así. En ocasiones sí, pero no necesariamente. Dice, se gasta dinero en alcohol y no en alimentos o en otras sustancias, ¿no? Decíamos, van a estar las personas que te dicen, no, pues es que está bien caro comprar esto, esto y esto, pero que no les falte la Coca-Cola, ¿no? Dice, la publicidad hace que la gente compre productos no esenciales, ejemplo, las bebidas de cola, ¿no? O algún alimento que esté de moda o este tipo de servicios a domicilio de alimentos como Uber Eats o Didi Food, en la cual pues realmente no son necesarios, cuestan bastante, pero como nos salió una promoción o un cupón, pues lo pedimos. El número 8 dice preparación de alimentos. Aquí ya entra el conocimiento de las personas. Falta de conocimiento, tal vez si compro lentejas y siempre tengo lentejas en mi casa, tal vez nada más yo conozca una manera de prepararlas. Pero las lentejas pues pueden llegar a ser muy variadas. Entonces aquí nosotros podríamos llegar a implementar un programa que te dé un taller de cocina para que tú varíes en cuanto a las leguminosas, ¿no? Y que sepas hacer, no sé, hamburguesas, albóndigas, lo que sea con esta leguminosa. Dice falta de combustible para preparar alimentos, ya sea porque se les acabe o porque no tengan una estufa y que tengan que cocinar en leña. Dice no se consumen alimentos de poco prestigio social. Alimentos de poco prestigio social he estado preguntando y por ejemplo me dicen que son los frijoles, los dentros se le conoce como los órganos también, las tortillas, que si el chicharrón, alimentos que de pronto pueden llegar a ser muy nutritivos, por ejemplo los frijoles tienden a no ser consumidos por personas que creen que puede darles poco prestigio. El número 9 dice distribución intrafamiliar, o sea, ya al momento de servirte en la mesa, dice no se conocen las necesidades nutricionales por grupos de edad, disponibilidad de alimentos insuficiente para la familia, prejuicios y tabúes impiden una buena distribución de alimentos a los distintos miembros o al grupo familiar. O sea, que ¿quién no le pasó de que le servían de chiquito la mesa y le servían la comida y le decían, no te vas a levantar de aquí hasta que no te comas todo, pero te servían igual que a tu papá o que a tu hermano más grande? Entonces, pues se desconocen las porciones o a veces desconocemos que, por ejemplo, en la etapa preescolar, los niños crecen por brotes y el que el niño crezca por brotes, que es también conocido como el estirón, va a modificar el apetito del niño. Entonces va a haber días o semanas en que el niño no quiera comer, que obviamente no vamos a dejar que no coma, pero le vamos a dar opciones. Pero puede haber un día que no quiera comer nada y que esté tomando aguas o jugos, y puede haber otro día que se quiera comer todo el refrigerador, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que es una situación normal por la cual pasan los niños en etapa preescolar. Ya después llega la secundaria y ahí ya se ven más involucrados por lo social, por seguir a los amigos. Entonces, pueden llegar a haber deficiencias nutricionales, ¿no? Y dice también, prejuicios y tabúes impiden una buena distribución de alimentos. No falta la casa en donde el papá se siente en esta parte de la mesa, en la cabeza, y nadie puede tocar su mesa, y a él se le sirve la porción más grande, y a él se le sirve la carne nada más, y aparte la mujer es quien le tiene que servir, ¿no? Y él no puede tocar nada. Entonces son por creencias o por cultura o por tabús. Y bueno, por último tenemos el consumo. Ya viene directamente de nosotros. Puede haber pérdida de apetito por estar enfermos y a veces nos tendemos a justificar en que estamos enfermos y que tal vez no queremos comer y es todo lo contrario, ¿no? Necesitamos comer en esos momentos porque es cuando nuestro cuerpo necesita más de esos nutrientes para combatir la enfermedad. Dice pérdida de nutrientes por infecciones gastrointestinales, diarreas, hábitos alimentarios inadecuados, ¿no? Pues eso, ¿qué decir de eso? Quienes tienen el sustento económico, pero aún así deciden no consumir verduras, no tomar agua, fumar, entre otros, ¿no? Pues obviamente se va a ver afectado el estado nutricional de la persona. Y bueno, básicamente eso sería todo. Entonces, como repaso, decíamos que la inseguridad alimentaria hay dos: crónica transitoria, y es cuando hay falta de alimentos en cantidad y calidad. O sea, puedes tener muchos alimentos, pero si ese alimento es de lo peor y que no te va a aportar nada, pues es inseguridad alimentaria. Después está los dos tipos, crónico y transitoria. Decíamos que la seguridad alimentaria va a ser cuando hay cantidad de alimentos y calidad de alimentos y variedad de alimentos que te permitan a ti vivir sano y estar activo. Decíamos que la cadena alimentaria pues va a ser desde que
crías al animal hasta que lo sacrificas, modificas la carne, puedes conservarla de diferentes formas, la llevas al punto de venta, lo compramos, lo ingerimos y afecta a nuestro estado nutricional, pero también decíamos que en cada una de estas etapas se pueden presentar ciertas desventajas que el nutriólogo comunitario puede llegar a intervenir en ellas para mejorar esta situación o para evitarla y por lo tanto pues mejorar la calidad alimentaria de las personas y su estado nutricional. ¿Va? Sería todo.